Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Minutos ya sobre las 9 de la mañana. Bienvenidos a aquellos que acaban de conectarse a nuestros diales. Saludos a nuestra audiencia Lanzarote Fuerteventura. Hoy con nosotros el Partido Popular de Fuerteventura, concretamente algunos de sus consejeros en el Cabildo de Fuerteventura. Su portavoz, Claudio Gutiérrez. Bienvenido, Claudio. Hola, buenos días, Nuria. Que hacía tiempo que además no nos sentábamos juntos en esta mesa. Sí, la verdad que sí, un tiempito. Bueno, siempre es un placer venir a Onda Fuerteventura. Muchas gracias. Gemma Ibáñez, bienvenida. Muchas gracias, Nuria, buenos días. Que además nos ha hecho una ilusión tremenda, se lo tengo que decir, verla con su batucada del norte, muy participativa este año en los carnavales. Sí, me han dado vida. Desde luego. Y bueno, Esther Hernández, consejera del Cabildo, ya saben que también portavoz del Partido Popular en Tuineje, además de ser la exalcaldesa de este municipio. Bienvenida, Esther. Muchas gracias, Nuria. Bueno, vamos a hablar sobre todo de una moción que ustedes presentaban el viernes de la pasada semana con registro de entrada. Yo creo que para darle un poco más de eco, quizá, Claudio, con respecto a un tema que generó además muchísimos comentarios, y es que cada vez que hablamos de vivienda, hablamos de ocupación, de la falta de obra pública, de la ralentización de los procesos en las oficinas técnicas, sobre todo, y de algunas familias, algunas por necesidad, que sí están en una situación vulnerable, y otras por oportunismo están ocupando viviendas de algunos vecinos que debido a esa ley estatal mantienen sus viviendas cerradas porque no les ofrece seguridad. ¿Qué buscan ustedes, qué persiguen ustedes a sabiendas de que esta competencia no es estrictamente insular? Bueno, esta moción es una moción, digamos, a nivel nacional, que el partido va a llevar a todas aquellas instituciones del país, y bueno, y recoge una preocupación, una demanda y una situación que cada vez emerge más en toda España, y nosotros nos centramos en Fuerteventura. Cierto es que el Cabildo no puede tener competencia, pero bueno, sí que afecta a la isla de Fuerteventura, por lo tanto, yo espero que no tenga ningún problema para debatir esta moción, porque simplemente estamos pidiendo en ella instar al Gobierno del Estado a que dé solución a una problemática que cada vez genera más rabia e indignación en muchísima gente, ¿no? Encontramos a veces habitantes de la isla, gente que dice, bueno, me ha costado muchísimo construir un pequeño apartamento con mis ahorros, con mis ganancias, con mi negocio, para que ahora en un momento dado puedan venir, ocupártelo, y que no puedas tener una ley, una medida, o que la justicia actúe contundentemente. Por lo tanto, eso es lo que pretendemos, ¿no? Que se inste al Gobierno del Estado a que tome una serie de acuerdos, por supuesto rechazar y condenar la ocupación ilegal, a derogar la actual ley de vivienda, a que aquella proposición de ley orgánica que nosotros pusimos en el Senado, aprobada en febrero del 24, contra la ocupación ilegal, pues sea debatida en el Congreso, que hay unos juzgados específicos para tratar el tema de dar salida rápidamente al tema de la ocupación, y esas son las cuestiones también que se ponga ya definitivamente pues en marcha esa ley o esa aplicación de que en 24 horas pueden desalojados aquellos ocupas que utilicen una vivienda que no es de su propiedad. Por lo tanto, esa es en definitiva la propuesta de la moción, que no tiene nada que ver con la realidad, porque aparte también lo acompañamos, la realidad que sabemos que se genera en Fuerteventura, en Canarias, en España, que es la falta de vivienda. No tiene nada que ver, sabemos que hay personas vulnerables que no tienen o no pueden tener acceso a una vivienda por circunstancias sociales o por circunstancias que la economía no les da por los altos precios de la vivienda, pues entonces que desde el Ministerio, desde el Gobierno de España y también desde el Gobierno de Canarias y de los propios ayuntamientos, pues se tomen medidas para ese tema. Hubo un anuncio del presidente del Gobierno hace unos cuantos meses que iba a crear un ente para promocionar la vivienda y se quedó ahí en esa situación, ¿no? Anuncio también del Gobierno de Canarias sobre el tema de vivienda, anuncios del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, pero en definitiva ya muchos años que no se hace una vivienda social y que no se actúa para el tema de la vivienda. Por lo tanto, lo que pretendemos es dar respuesta y salida a una preocupación que tiene la gente de Fuerteventura. Hay muchísima gente que te comenta, bueno, tengo 2 apartamentos, pero no los voy a alquilar. No los voy a alquilar porque ¿para qué los alquilo si puedo tener el problema de que no me paguen? Yo
tengo experiencias personales con amigos míos que llevan 3 años intentando desocupar a alguien que no le paga su alquiler, y no es el dueño de 15 viviendas, sino una vivienda que heredó de sus padres, y por lo tanto se siente impotente ante la situación que se está viviendo. Por lo tanto, yo creo que es una problemática que hay que afrontar y que creo que el Gobierno de España debe dar soluciones. Entonces, pues así, de una vez por todas, toma la decisión, a no ser que llegue a un acuerdo con Jun y se solucione este tema, que es como único se solucionan los problemas en este país. Vamos a ver, en la zona norte, Gema, que es uno de los municipios con más alquiler vacacional de Canarias. Había datos que se están dando últimamente. Bueno, su propia compañera Jessica de León, la verdad es que intervino la pasada semana en el Parlamento de Canarias y fue un altavoz para lo que está pasando en La Oliva. Que sí, por ejemplo, en el Cotillo, donde hay más personas con vivienda vacacional que residentes, que vecinos. Sí. Supongo que esto es una situación asfixiante también para los residentes habituales. A ver, yo entiendo la problemática y entiendo la dinámica y yo personalmente a mi compañera le dije en su momento que era una valiente, porque ponerle el cascabel al gato con esta nueva ley tiene sus complicaciones, ¿no? Y no se puede agradar a todo el mundo. Está claro que las cosas hay que regularlas, pero también la propiedad privada, cada uno tiene derecho a hacer con su vivienda lo que crea conveniente y lo que crea oportuno. Entonces es un tema un poco complicado de resolver, porque cada vez hay más gente de fuera, que quiere comprar o que quiere vivir aquí. Y luego lo que ha dicho Claudia ahora, que es una verdad muy grande, cada vez hay más casas que están cerradas, con una alarma. Y cerradas porque, bueno, no vas a meter a ningún inquilino porque se te conviertan en un inquiocupa o te pegan una patada a la puerta y se conviertan en ocupas. Y al final te pegas 3 años pagando una contribución, un agua, una luz, para una gente que está viviendo en tu casa, ¿no? Al final, casas cerradas, las que no están cerradas están en vacacional, y cierto es que se genera un problema a la hora de buscar alquileres, sobre todo para esos trabajadores que también necesita el municipio, que no vienen a trabajar porque no tienen dónde vivir. Se está hablando en el Parlamento, Esther Hernández, por parte de, sobre todo, la formación nacionalista, aunque hay que decir que en esas comisiones sobre el reto demográfico está Coalición Canaria, pero también está el Partido Popular. Quiero decir que esto es una prioridad que se ha tomado en serio también en esta legislatura, saber hasta dónde puede llegar el archipiélago, ¿no? Y en este punto se está hablando de esa ley de residencia, que tiene mucho que ver con esto. Es decir, ¿podemos limitar la compra de vivienda a personas extranjeras? Bueno, yo lo desconozco, yo creo que se está trabajando en eso, yo creo que desde luego lo que no va a ser administración pública es no respetar lo que diga Europa, y yo creo que, bueno, que todavía queda mucho camino para que al final haya una solución o una respuesta clara al respecto. Se pueden estar arrojando ideas, pero yo creo que evidentemente estamos dentro de un contexto de Europa, y será al final, pues nos acogeremos a las normas y las leyes que mandan en Europa. Pero sí me gustaría decir con respecto a la vivienda, y es que desde luego hay un problema de ocupación, que por supuesto nadie lo va a quitar que lo hay, pero yo creo que la verdadera raíz del problema en Fuerteventura, que es lo que más conozco y sobre todo en mi municipio, es que no hay vivienda. Y esa es la realidad, no hay vivienda, ni se le permite a las empresas privadas construir, porque es que no tenemos, si hablamos de mi municipio, no hay ni un plan general. Han pasado 2 años desde que tomó posesión, era la legislatura para hacer el plan general, y no han hecho absolutamente nada, simplemente un contrato menor que le han encargado a una persona de Coalición Canaria, pues que haga los pliegos, y lo cierto es que a día de hoy no hay nada en el municipio de Tuneje. Sabemos que muchos municipios de la isla de Fuerteventura no tienen el plan general, y por tanto esto está evitando, aparte de que el Cabildo, por supuesto, tampoco tiene el PIOF, pero fundamentalmente es una responsabilidad de los ayuntamientos, y los ayuntamientos tienen que abordar ya sí o sí el plan general, no pueden estar mirando por otro lado, porque es al final donde te va a indicar, oye, pues en estos pueblos van a crecer hacia aquí, o se va a ceder suelo. ¿Qué es lo que está pasando? Es más, el Cabildo, después de que el Gobierno de Canarias emitió un decreto
a través después de lo que pasó con La Palma, para que se facilite la vivienda y se pueda los cabildos, bueno, pues ayudar a fomentar la vivienda. Estamos viendo un cabildo de Fuerteventura que no ha destinado ni un solo euro de su presupuesto a fomentar la vivienda, a impulsar la vivienda en Fuerteventura. Es que estos son los temas que se tienen que tratar desde las administraciones. Estos son los temas importantes para ya buscarle una solución. No puede ser que el Cabildo de Fuerteventura no destine absolutamente nada para vivienda. Lo destina y mucho para propaganda y para cuchipanda de fiesta, que está muy bien, que yo no digo que se quite, por supuesto que no, pero tienes que mirar los grandes problemas de tu isla. Y como decía, yo creo que sí que es verdad, y esto es una responsabilidad. Ayer veíamos una jornada de la presentación de un borrador, donde los técnicos de la isla de Fuerteventura estaban poniendo ideas también para mejorar la modificación de la ley del suelo. Y veíamos, y yo lo digo sinceramente, yo veía a la alcaldesa de Tuines en esa mesa y digo, oye, de verdad, tú puedes estar en una mesa hablando de la modificación de la ley del suelo cuando tú no has hecho ninguno de los deberes de tu municipio, cuando tenías que haber estado trabajando tanto por la institución pública, facilitando medidas desde la institución pública y sobre todo haciendo ese plan general, que tienes a muchísimas personas. Anoche yo estaba ante CEDAG y me decían familia, Esther, ¿para cuándo podremos fabricar en nuestro terrenito? Me lo dejó mi abuelo. Y oye, y yo ya tengo 45 años y todavía no puedo fabricar en mi terreno. Es que a eso es a lo que se tendría que ocupar el Ayuntamiento de Tuineje, por poner un ejemplo. Es que ya es hora de que tengamos un plan general y que podamos fabricar en nuestros terrenos, poder hacer en nuestras casas, por supuesto. Y también, para que no nos alarmemos, yo soy partidaria también, y mi grupo, de un desarrollo, pero un desarrollo sostenible. Pero desde luego tener tus terrenos muertos de risa, que después estés persiguiendo la administración, como oímos cada 2 por 3 al Cabildo de Fuerteventura, de la mano de los ayuntamientos. Los ayuntamientos dicen, eso es la agencia del medio urbano. ¿Y quién está pagando a la agencia? El ayuntamiento, y hay que decir la realidad, el ayuntamiento paga a la agencia. Y de la mano del Cabildo de Fuerteventura, buscando a aquellas personas, que yo no digo que esté bien, que en muchas ocasiones es feo para la isla, tiene desde luego un impacto visual y medioambiental, pero es que la gente que va a ir a vivir a la puerta del ayuntamiento, cuando están persiguiendo las casas de madera, los contenedores, que estoy de acuerdo, pero ¿qué estás haciendo tú, alcalde o presidenta del Cabildo, para darle solución a esos vecinos? ¿Dónde los quieres meter? ¿Debajo de un puente a esas familias? ¿Les vas a llevar al ayuntamiento y le das un...? Al final lo que está haciendo la ciudadanía, y no digo que esté bien, pero es que al final lo que se está haciendo es buscar soluciones, porque no se las está dando la administración, que es quien tiene que hacerla. Por tanto, yo creo que en materia de vivienda, por supuesto con respecto a la ocupación, pero en materia de vivienda también, para facilitarla, las administraciones públicas tenemos y tienen los que hoy gobiernan, que no hay que olvidar, que es Coalición Canaria y el Partido Socialista, en todas las administraciones de Fuerteventura. Bueno, y el PP a nivel regional. Y el PP sí, a nivel regional. Por supuesto que sí, pero es verdad que el Partido Popular, que el gobierno de Canarias no le va a hacer el plan general a Tuineje, pues tienes una alcaldesa que es la que tiene que moverlo, no va a venir. Y el plan insular también lo tendrá que hacer el Cabildo de Fuerteventura, no va a venir el gobierno de Canarias. Entonces, desde luego, tienen una responsabilidad que no pueden eludir. Bueno, a mí me gustaría, antes de darle paso al resto de la mesa, hay una frase que ha dicho Esther Hernández, que es la que más nos comparten a nosotros a través de nuestros canales habituales, que son estas ventanitas que aparecen aquí abajo, de los vecinos escriben, o bien el 648-907-907. ¿Para cuándo puedo construir en aquello que me ha dejado mi familia? ¿Para cuándo? Si es que puedo o no puedo, o tengo que evitarlo, prescindir de ello para siempre. Obviamente no estamos hablando de construir sobre una gavia, que ya creo que todos estamos y conocemos la ley al respecto, pero sí hay bastantes lagunas. En todo esto decía Gemma Ibáñez, ponerle el cascabel al gato, es lo que ha hecho Jessica de León en una de las, podríamos decir, batallas más importantes de Canarias en los últimos años. Lo recordábamos esta semana precisamente en una entrevista con Mario Cabrera, de aquella moratoria turística, no sé si se acuerdan, hace 15, 17 años, donde hubo una batalla campal con respecto a los hoteleros, si se daban más camas o no.
y se quiso hacer una norma estandarizada para toda Canarias. Desde entonces no había habido pues tanta controversia con una ley. Estamos hablando del anteproyecto de la ley de vivienda vacacional. Quiero recordar parte de esa intervención de su compañera Jessica de León, porque ha tenido muchas lecturas, muchas interpretaciones, muchos comentarios y también muchos resultados. Este lunes el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias también retiraba las sanciones. Y es que a veces se está mezclando el alquiler o la propiedad en apartamentos turísticos, como pasa en San Bartolomé de Tirajana, al alquiler vacacional, que es pues una de las situaciones, esta pandemia que tenemos ahora mismo en Fuerteventura, ¿no? Donde todo parece que ha servido. Escuchamos a Jessica de León. Y que el extenso preámbulo y la ley tengan 3 objetivos fundamentales. Primero, regular esta actividad económica y turística y equilibrarla con la vida de los 2.200.000 canarios. Dar seguridad jurídica a propietarios, ayuntamientos y cabildos y luchar contra el caos existente. No se podrán otorgar nuevas declaraciones responsables hasta que en el plazo de 5 años los ayuntamientos definan cómo, cuántas y dónde las quieren. Esto solo afectará a los nuevos propietarios, solo a los nuevos propietarios. Fijamos límites, el 90% de las viviendas tendrán que ser para uso residencial y el 10% para actividad turística. En el caso de las Islas Verdes se respeta su singularidad el artículo 6 de la ley que les rige y además se aumentan los porcentajes en un 80-20. Por distrito, por pueblos y por barrios. Adaptarse a la realidad de cada zona de Canarias con bisturí, como están haciendo en el resto de ciudades de España, entendiendo. Es parte de una intervención de 12 minutos que obviamente no podemos volver a reflejar, ya lo hicimos en su momento, para escuchar exactamente de qué va esta ley de vivienda vacacional y hasta qué punto los ayuntamientos van a tener los recursos como para asumir las competencias que les toca. Claudio, todo esto en medio de todo lo que estamos hablando, de la ocupación, de la falta de vivienda. Tenemos que ver que cuando enlazabas antes con el reto demográfico, el crecimiento y demás, primero parece una cosa también, digamos, el crecimiento de la población, la construcción que está viendo en Fuerteventura, no olvidemos también que muchísimas veces somos nosotros los mahoreros los que hemos vendido el terreno. Ese terreno en el norte pasa muchísimo, en la zona de las Ares y Tindaya, se lo hemos vendido para construir, ¿no? Dicho eso, luego, enlazando con el alquiler vacacional, yo creo que mucha gente, pues con el tema del alquiler vacacional, alguien que tenía una vivienda, bueno, la hago vacacional, tengo menos problemas para impagos que me den de los inquilinos y demás, y puedo ganar un dinero. Pero luego también hay muchísimas viviendas que no son de residentes, que son de gente de fuera, gente extranjera, que la compra, a lo mejor la habita 6 meses, vacaciones 3 o 4 meses, y el resto del año la pone vacacional y entonces esos ingresos no quedan aquí. Entonces es una problemática que hay que asumir. Y yo creo que en este caso la consejera Jessica ha sido valiente ante un tema impopular, pero había que tomar esas medidas, ¿no? Y el problema es que los ayuntamientos no les gusta que les den trabajo. No les gusta que les den trabajo y al final estás en tu territorio, tienes que darle ese trabajo, ¿no? Y luego yo creo que lo más relevante es, en este tema, Esther lo decía antes, un gobierno del Cabildo que tiene que preocuparse por los grandes problemas y los grandes temas y hacer los deberes. Es decir, no es normal, por muy mal que esté, que el PIOS, que lleva en 20 años en revisión, llegue a este grupo de gobierno y desiste y volvemos a empezar de nuevo. Seguimos sin tener un planeamiento que ordene la isla de Fuerteventura. Los ayuntamientos, como decía Esther, pues creo que solamente Puerto Rosario tiene su plan general, y no sé si Pájara lo tiene también. Los demás no lo tienen tampoco. No, Pájara no. Tiene Betancuria y Puerto del Rosario. Entonces, eso es lo que tiene que ponerse los mandatarios de la isla de Fuerteventura a los grandes problemas. Oye, está muy bien la presentación de la ruta de la tapa, la presentación de otra cosa, muchísimas fotos están muy bien, pero los grandes temas de Fuerteventura y en el Cabildo, pues pueden ser eso, pueden ser las inversiones de los picos, puede ser el tema del transporte, otras muchas cuestiones, es lo que tiene que preocuparse, pero claro, es más fácil esa foto y luego cuando hay alguna problemática, pues desviar la atención contra el gobierno de Canarias, contra aquellas cuestiones como que defendemos el territorio. Defender el territorio también es dar posibilidad a que la gente en Fuerteventura pueda tener acceso a una vivienda y no se mueve nada. Decía antes lo del tema de vivienda del Cabildo, es que el Cabildo de Tenerife, por ejemplo, sin competencias ya puso dinero en el presupuesto pasado. Es que ahora los cabildos tienen competencias para hacer inversión en vivienda. Oiga, pues presidenta del Cabildo, reúna usted a todos los alcaldes, sentémonos y digamos, vamos a ver qué suelo tiene disponible, qué posibilidades hay, dónde podemos tener suelo ya para poder invertir con un dinero.
Oye, nos lo gastamos en muchísimas cosas, pero en lo realmente necesario no lo gastamos. ¿Y luego qué hacemos? Por lo tanto, yo creo que es una situación que hay que afrontar, pero es más fácil ir a sacarse la foto en cualquier acto así para divulgar que estamos con cualquier colectivo, que afrontar los problemas reales de necesidades de los ciudadanos. Gemma. Problemas reales que además son muchos y muy variados. Yo cuando digo eso de que lo que nos preocupan son las personas es un poco como... En fin, sí, es un tema complicado porque además nunca va a llover a gusto de todos y siempre va a haber alguien perjudicado. Hay que tienen que converger muchas cosas, que las comunidades lo permitan, que no lo permitan, que si la tengo que alquilar, que si no la tengo que alquilar, que si la tengo que cerrar, no la puedo cerrar. Pero al final está claro que es algo que es necesario, porque está en todas partes, porque no va a estar aquí también, pero tiene que estar regulado. Y hay que también saber respetar la propiedad privada, y al final esto tampoco creo yo que sea un problema que, bueno, de alguna manera sí puede que agrave un poco el tema habitacional, pero yo creo que también básicamente el problema habitacional es lo que estaba comentando ya mi compañera. No se han hecho casas hace, pues no sé ni cuánto. Y luego, bueno, yo tengo mi particular teoría de cómo deberían de funcionar las VPO, pero bueno, esto es otra... ¿Y cómo deberían ser? No, esto lo dejamos para otro día, porque sí, esto lo dejamos mejor para otro día, porque también tengo ahí largo y tendido, pero sí está claro que es un problema de los que hay que afrontar ya, y el Cabildo también tiene que ponerse ya manos a la obra para darle una solución, porque si no, la tensión ya va a llegar a... O hacemos viviendas, o liberamos terrenos, pero hay que hacer algo ya. Bueno, ustedes han mencionado transporte, ustedes han presentado además una petición de comparecencia en el Cabildo de Fuerteventura, en el que exigían respuestas al consejero Luis González sobre la situación del transporte, puesto que el agua, el transporte, la vivienda son los grandes desafíos de esta legislatura. Y la salud. Por supuesto también la salud, por supuesto siempre la salud, primero la salud. Pero bueno, en cuanto a infraestructuras que llevaban muchos años, porque la salud es verdad que la ciudadanía ha salido en otras legislaturas y la puso en el primer orden de la agenda política, pero en materia de transporte, Esther, con respecto a la comparecencia que ha podido dar Luis González, con las trabas que también se ha ido encontrando el Cabildo de Fuerteventura en este asunto. Bueno, parece que vamos a tener buenas noticias dentro de poco. No sé si ustedes tienen alguna información sobre este servicio, si se va a mejorar, si vamos a tener guaguas más modernas, con más frecuencias, en fin. ¿Les contentó la respuesta del Cabildo, quiero decir? Yo creo que es la misma respuesta desde el principio de la legislatura, de hace casi 2 años. Creo que si esa respuesta nos la hubiera dado al principio, que es la misma que nos dio, bueno, pues oye, tienes que darle un margen para que trabajen y se busquen soluciones. Pero bueno, 2 años después es la misma respuesta, que al final intentan contrarrestar las grandes críticas que hay, que ahora entramos en más detalle, pues sacándose un vídeo para cada vez que decimos algo del transporte, dice que van a comprar guaguas y que traen guaguas, pero yo creo que es un problema mucho más profundo, que también, por supuesto, la escasez de guaguas, pero que todo esto, ¿no? Yo creo que estamos viendo como el transporte, después de muchísimos años, que están diciendo además que va a salir a concesión administrativa, que no sale a licitación, siguen diciendo los mismos problemas del inicio de la legislatura y desde luego yo creo que lo que está faltando es voluntad política. No puede ser que no haya ningún tipo de mejora. En 2 años no hay ni un solo tipo de mejora en materia de transporte, que ya es decir, porque oye, tú me puedes decir, bueno, en lo que salen los pliegos, que se te me han dilatado, vamos solucionando, pero es que ni una sola solución a los distintos problemas que hay del transporte. Seguimos hablando de que ahora podrá extenderse más y dar más detalle Gemma con el problema que también llevamos una iniciativa, en este caso ha defendido Gemma, del transporte de los cruceristas de Puerto del Rosario para ir a Corralejo. Hablamos de los estudiantes que salen del sur de Fuerteventura, que muchas veces se quedan en tierra, muchos de ellos, porque no hay frecuencias de guagua, de trabajadores que fundamentalmente van hacia el sur y que cuando ya la guagua llega a Gran Tarajal prácticamente está llena y no caben los trabajadores que tienen que ir a Morrojable, y también pasa este mismo problema a la vuelta de Morrojable para
hacia el norte de la isla, que se quedan en tierra, que tienen que ir, tardar 2 horas más en llegar a sus casas o salir 2 horas antes de sus casas para poder llegar a sus trabajos. Sigue el mismo problema, como digo. Vemos marquesinas que no tienen alumbrado y por seguridad, ya lo llevábamos también esta misma semana al pleno del ayuntamiento, sabemos que no tiene la competencia, pero es que alguien tiene que decirle algo al cabildo. Nosotros se lo estamos diciendo, pero es que no hacen absolutamente nada al respecto. Marquesinas que vemos en diseminados, como puede ser en el Cuchillete, donde no tienen ningún absoluto alumbrado público, y eso genera inseguridad para los vecinos y vecinas de la isla de Fuerteventura. Guaguas que están en mal estado, evidentemente, pero desde luego yo creo que a lo que se tendría que dedicar la Consejería de Transportes del Cabildo es aumentar la frecuencia. Vemos pueblos aislados totalmente, por poner un ejemplo, en Cardón está absolutamente aislado, pasan 2 guaguas al día, una por la mañana y otra por la tarde. O sea, para salir las personas del pueblo de Cardón, para ir a un centro de salud, se las ven y se las desean si no tienen coche. Por tanto, no hemos mejorado absolutamente en nada el transporte en Fuerteventura, y yo creo que esto, como decía antes con viviendas, que estos son los verdaderos problemas que tiene que abordar el Cabildo de Fuerteventura. Transporte, agua, vivienda, son los verdaderos problemas, es a lo que le tiene que dar respuesta. No te puedes gastar 2 millones de euros en un festival en el Arena Negra y luego no aumentar las frecuencias de guagua. Es que eso da vergüenza. Vergüenza. Sí, pues opino lo mismo, porque es que la problemática en el norte es la misma, exactamente la que ha descrito mi compañera. Gente que no llega a trabajar, gente que llega 2 horas después porque pasa la guagua que pasa y no para, directamente no para porque va llena, y te deja a los chicos atrás cuando van a clase o cuando vienen de clase. Y luego ya el tema de los cruceros. Llega un crucero, se te montan aquí 700 personas que quieren coger una guagua para ir a ver las dunas. Pues esa gente que va para el norte a trabajar ya no llegan. Unas colas en la estación de guagua. Claro, pero ¿cómo? El consejero precisamente nos trasladaba esto, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? Es decir, llega una guagua a una parada y hay vecinos que tienen que ir a trabajar y hay turistas que quieren ir también a conocer las dunas. ¿Cuál es la medida que tiene que adoptar un chofer porque obviamente no puede decir estos sí y estos no? No, el chofer no lo puede decidir, pero el consejero sí se podría sentar, que es lo que se le pedía, era que se sentara con la compañía de guaguas y con quien él crea conveniente para intentar al menos poner unas posibles soluciones en la mesa. Porque a mí se me ocurren un par de ellas, pero a mí no me preguntó. Quiero decir, igual que se me pueden ocurrir a mí, a ti, a mi compañero, ¿sabes? Vamos a sentarnos, vamos a lanzar un mar de ideas y a ver cómo podemos resolver, pero vamos a hacer algo, porque es lo que le dije, esto es un problema ya que ya afecta a los empresarios enfadados, la gente no llega a trabajar, la gente no llega a clase, no podemos seguir así, esto hay que resolverlo ya, y ya tenía que estar resuelto hace tiempo. Entonces, organicemos una mesa de trabajo y a ver cómo nos podemos sentar con la empresa. Yo entendimos que él es la persona que se puede sentar con la empresa y ver qué solución se puede dar. Algunas seguro que hay. Tú vas a Gran Canaria y da envidia cómo funciona el transporte de guaguas en Gran Canaria. Yo por lo menos la zona más céntrica que lo vemos, como envidia como tiene servicio cada media hora, cada 15 minutos, y luego en Fuerteventura pues no tenemos ese servicio, no tenemos ese incremento de frecuencias para cuando haya necesidades, y los cruceros no son todo el año, son puntuales, no son todos los días. Entonces, que tengamos esa previsión, y si a eso añadimos que el gobierno del Estado, pues que es el que tenía que aportarle al Cabildo esa subvención para el bono transporte, tampoco la ha aportado, la ha tenido que poner el Cabildo, pues estamos en la misma situación de que el Cabildo tiene que seguir costeando lo que el Estado no cumple con el Cabildo de Fuerteventura. Por lo tanto, es una realidad, y es lo que tendría que afrontar, como hemos dicho todos en la mesa, los grandes problemas que afectan a los ciudadanos de Fuerteventura, porque lo demás está muy bien, pero esos problemas son los que sufren día a día los ciudadanos, y por lo tanto yo creo que es a lo que se tiene que dedicar el grupo de gobierno del Cabildo. Bueno, además yo quiero apuntar que lo que llaman el know-how, ¿no? Que es la experiencia. La experiencia de Gema Ibáñez, en este caso, ha sido la de la delegada de Naviera Armas, ¿no? Durante muchísimos años. Yo creo que la historia de Naviera Armas en Fuerteventura pasa por Gema, y todos hemos llamado a Gema y todos hemos tirado en algún momento de Gema. Quiero decir que esto es importante a la hora de un área como transportes, porque Gema tiene el conocimiento en la logística de tener esos embudos
en determinadas Picos, etapas, en determinados picos, que no es lo mismo que aportar una opinión desde un punto de vista de otro sector que precisamente del sector del transportes, que Sí, debería bueno, ser más valorado, quiero decir, su punto de vista, Gemma. Sí, bueno, te lo agradezco, ¿no? Pero ahora me has echado todo este sermón y me has dejado en blanco, Nuria. No, estábamos hablando un poco, retomando un poco el tema de transportes, que Sí. es que al final, como bien ha dicho Esther y ha repetido Claudio, estos son los verdaderos problemas que tenemos que resolver y no se resuelven diciendo que tenemos 3 guaguas más, que es lo que tenemos. Es lo que hasta ahora tenemos 3 guaguas más y no sé cuánto por ciento más de gente que ha solicitado el carné. Claro, desde que la guagua es gratis. Pero si luego resulta que yo solicito el carné para bajar a trabajar en guagua, porque así dejo mi coche en casa, contamino menos, bla, 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 pero llego a la guagua y no quepo, o no puedo subir cuando vengo de vuelta, o... Entonces al final, ¿dónde está? No es la realidad. No es que haya mucha más gente que ha solicitado el bono y que tenemos 3 guaguas más, porque los problemas siguen siendo los mismos. No están nada bien dimensionadas, ni las guaguas ni las rutas. Entonces yo creo que esto es lo que hay que revisar. A mí sí me Sí, gustaría- Esther. perdón, un matiz nada más, que a lo mejor en Puerto lo que están diciendo, pues tiene la dicotomía que hay cruceristas, que hay turistas, pero cuando esa guagua llega a Gran Tarajal, en Gran Tarajal no es que se suban turistas, porque no es la realidad. Yo he estado allí a las 5 de la mañana con las personas que se suben a la guagua para ir a trabajar y con los estudiantes, y son personas que van, eso, fundamentalmente o a trabajar o a estudiar, pero es que no caben, entonces tienen que ir 2 horas antes, 1 hora antes, y ya si hablamos cuando llega a Tarajales esa guagua, pues ya ni te cuento, porque se tienen, y son personas que también van a trabajar fundamentalmente al sur de la isla de Fuerteventura, y a la vuelta igual, no es solamente turistas, no, es con nuestros propios residentes, que es que no caben en las guaguas, y eso tienen que buscar una solución. De nada vale que nos anuncien la llegada, cada vez que criticamos esto, la llegada de las guaguas, si esas guaguas no vienen a reforzar esas rutas con estos problemas. ¿Dónde meten esas guaguas que no da solución? ¿O qué se está haciendo con esa gestión? Entonces, la gestión no es buena porque no están dando solución a los problemas que como decía, que para eso están. Y un apunte más siempre sobre el transporte. Sabemos que puede ser complicado la adjudicación, la licitación, pero bueno, para eso está el Cabildo para que lo solucione, y es más complicado, pero tan difícil es, como nos pregunta algún ciudadano, tan difícil es que las paradas y las marquesinas estén en buenas condiciones, en óptimas condiciones, que no te mojes, que no te dé el sol, que tengas que sacar el teléfono móvil para que la guagua te pare en alguna parada, o de esas muchísimas que hay en toda la isla de Fuerteventura. Eso es tan difícil para el Cabildo, que tantas cuestiones vende, que hace, realiza. Además, es tan difícil esa labor. Yo entendemos que no. Bueno, hay muchas marquesinas que además se han puesto ahora mismo en titulares a raíz de la inseguridad del matorral, por ejemplo, que no tenían iluminación. Desde Antigua se sigue reclamando también aquellas en la carretera de la entrada de Caleta de Fuste, que no tienen ni siquiera una marquesina donde cobijarse. Hablamos también de polígonos industriales que también están reclamando que sus clientes tengan un servicio. Bueno, pues el transporte es al fin y al cabo un indicativo de que somos muchos, o por lo menos muchos comparado con los recursos que tenemos, que seguimos teniendo recursos quizá para una población de hace 20 años. Claro, Que no se ha dimensionado, como apuntaban por aquí. Eso también está diciendo que no se ha hecho los deberes a lo largo de la historia de quienes han gobernado, porque evidentemente no han ido, y eso es verdad, aparejado, bueno, pues el aumento poblacional con las infraestructuras. Faltan mucho, pero si es que para que haya, por poner un ejemplo, estamos hablando del CAE del Sur. ¿Cuántos años hace que estamos hablando del CAE del Sur? Ya ni me acuerdo de los años que empezó ese debate. Que al final, que si va a Gran Tarajal, que si al final va a La Lajita. Al final han decidido La Lajita, y yo siempre lo he dicho, no lo veremos. Ojalá lo veamos, aunque sea en La Lajita. Yo hubiera preferido que fuera en Gran Tarajal, porque lo he dicho muchas veces. Primero creía que sí, en Gran Tarajal tenía la oportunidad de ser una realidad, y por la optimización de los recursos, y porque evidentemente creo que por cartillas tenía que haber sido ahí. Han decidido La Lajita. Yo estoy convencida y de verdad, ojalá me equivoque, y si es así, vendré aquí y diré, pues miren, me equivoqué, pensé que no se iba a hacer y se hizo. Vamos a ver ahora cuánto hablamos de la Comisaría del Sur, por ejemplo, de la Policía Autonómica, que también
han decidido que vaya a La Lajita. Veremos al final. Bueno, pero es que La Lajita ha puesto todo. Sí, eso es verdad. Yo ahí Raimundo tengo da que Costa, decir, su equipo, es que han puesto era muy difícil decir que no a un gobierno que ha sido tan insistente. No, y además nosotros, de hecho, una de las cosas que hemos puesto en valor es que va a La Lajita, que está bien, porque ningún otro ayuntamiento, Tuineje, por ejemplo, no ofreció absolutamente nada. Si hoy un ayuntamiento que hace los deberes y que presenta una infraestructura, oye, pues felicidades porque han hecho, pero lo que estoy diciendo es a ver cuándo ya de una vez por todas está esa policía autonómica allí, porque tenemos, yo creo que la isla de Fuerteventura prisa porque haya más seguridad en la isla. Pero evidentemente nadie discute que Tuineje, por ejemplo, no hizo los deberes. Por ejemplo, La Oliva presentó una infraestructura que el gobierno de Canarias dijo no reúne las condiciones. Pero es que Tuineje ni eso, ni presentó nada. Dice, bueno, a La Lajita bienvenido sea. Hablamos de la residencia de mayores, que estamos hablando todavía de que va a ser una realidad. ¿Cuánto llevamos hablando? Era Nati Cano, consejera del gobierno de Canarias, 20 años o más, para que esa residencia es que hasta se presentó, si yo no me equivoco, no estoy segura, creo recordar que se puso hasta una primera piedra, creo recordar, pero no estoy segura, pero vamos, veremos al final cuándo se va a hacer ya por fin. Es verdad que ya está adjudicada y esperemos que cuanto antes, pero lo que quiero decir con esto, el hospital de Fuerteventura todavía tiene muchas carencias en la isla, no están todos los especialistas que tenemos necesidad por los majoreros y majoreras, tenemos que ir muchas veces a Gran Canaria a darnos tratamientos, por tanto, es verdad que no ha ido aparejado el incremento poblacional con las infraestructuras, pero desde luego esto es porque alguien no ha planificado y porque desde luego, y evidentemente ha sido quien gobierna, porque siempre lo hemos dicho desde el Partido Popular, la infraestructura que sí que ha ido acondicionada o que sí que ha estado más planificada, y yo creo que es de la mejor de la isla de Fuerteventura, es el aeropuerto. Probablemente porque no dependía del Cabildo ni de Fuerteventura, pero evidentemente ha sido el aeropuerto. Y yo creo que es hora que el Cabildo de Fuerteventura, junto a los ayuntamientos, se pongan a planificar en nuestras infraestructuras. Si les parece, escuchamos lo que tuvo que decir el consejero del Cabildo Insular de Fuerteventura, de Transportes, para escuchar todas las partes y ver cómo han sido las medidas en unas declaraciones que daba a través de las redes sociales del Cabildo de Fuerteventura en materia de transporte, que si yo no me equivoco, son unas declaraciones al hilo de las mejoras en cuanto a las guaguas eléctricas, que van a intentar que ese verdadero embudo que hay a diario entre el Matorral y el aeropuerto y Puerto del Rosario, donde muchísimos estudiantes, familias, trabajadores se quedan en tierra, pues tenga algo más de afluencia, además de anunciar que vamos a contar con las primeras guaguas eléctricas. Bueno, pues hoy, aprovechando la moción que presentaba el Partido Popular, en la que se instaba a la Consejería de Transportes del Cabildo a intentar mejorar el problema y dar acceso, en este caso, al servicio en los días en los que los cruceros invaden la estación de guaguas en Puerto del Rosario, aprovechamos para anunciar que dentro de las medidas que ya la Consejería de Transportes viene realizando desde el año 2023 que hemos empezado, que básicamente se han centrado en dos líneas: por un lado, reforzar la frecuencia y por otro lado aumentar la flota. Hemos pasado ya en el último semestre de 2024, a través de un acuerdo en el que la actual concesionaria ALSA nos ha propuesto, hemos pasado de 49 guaguas a 52. Aprovechamos además para anunciar, ya lo decíamos hoy en el Pleno, que el 3 de abril haremos una presentación con 8 nuevos vehículos que se van a incorporar a la flota. Pasaremos a contar con 55 vehículos a partir del 3 de abril y antes de que finalice el verano, como ya anunciábamos también en este Pleno, contaremos con 3 guaguas eléctricas más que tendrán base precisamente en la estación de Puerto del Rosario y que entendemos que van a ser medidas que de manera directa van a servir para mitigar, atenuar, aliviar pues esta presión que sufrimos los días en los que hay cruceros aquí en Puerto del Rosario. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Nos alegra que cada vez que nosotros presentemos la comparecencia o esta moción que presentó la compañera Gemma sea motivo para que el consejero y el Cabildo de Fuerteventura pues dé explicaciones y anuncie que está haciendo mejoras. Parece ser que los tenemos que motivar para que lo hagan, ¿no? Pero bueno, también nos anunció que la otra comparecencia que pedimos hace un año y pico, que a finales del verano pasado iba a estar ya adjudicada la nueva concesión a la nueva empresa.
Ya estamos ya 6 meses después, o casi 7, y todavía no tenemos esa nueva concesión. Por lo tanto, oye, pues esperemos que ese anuncio que acaba de hacer, que pasaremos a tener 58 guaguas dentro de poco, pues sea una realidad. Esperemos que así sea, pero bueno, también la problemática nos da hace un mes, era hace unos cuantos años, entonces no entendemos por qué ha tardado tanto en dar, digamos, esa solución. Habrá estado esperando que nosotros salgamos y la población a criticar la situación del transporte para que se pongan las pilas e intente dar solución. Esperemos que sea así la solución y sobre todo que sea adjudicada esa concesión y una vez por todas se vea solucionado el tema del transporte, además de hacer los deberes propios, como hablaba antes, de paradas y de marquesinas, que es una cuestión que el Cabildo ya podía estar arreglando. Gemma. Bueno, yo es que estaba escuchándolo ahora otra vez, ya lo había escuchado en su momento y todavía no me ha quedado claro si tenemos 43, 52, 8 nuevas, 3 más, 63, yo ya no sé cuántas son las que tenemos, pero lo que está claro es que tenemos un problema sin resolver. Entonces, de nada me sirve que hablemos de las guaguas que tenemos o de los porcentajes o de las guaguas eléctricas y al final el problema que ya llevamos 2 años para intentar resolver, seguimos teniéndole y le seguiremos arrastrando y si no volveremos a hablar de esto dentro de 4 meses y diremos, chicos, seguimos igual. Entonces, sentémonos ya a buscar una solución. No nos centremos en una moción, en lo que pone en el papel, en cómo está redactado lo que pone en el papel. Centrémonos en cuál es el problema para resolverlo. Bueno, ¿les van a dar ustedes un margen al Cabildo de Fuerteventura? Sí, claro, por supuesto, pero... Hasta que llegue la guagua, cuando pare. Y es que con una tampoco lo podemos hacer, ni con 3, ese no va a ser la solución. Con 3 guaguas tampoco lo vamos a hacer. ¿Se está hablando del reto demográfico en general en el Cabildo? Es decir, ¿se habla ante estos indicios, forma parte del...? Yo creo que porque claro, estamos hablando de vivienda, de transporte, de planeamiento. El Cabildo, de planeamiento, es que esto es lo que, de lo que no se habla, de planeamiento. Tiene un discurso en sentido de, bueno, por un lado, vende la imagen de protección del territorio, queremos que Fuerteventura no se toque, estamos protegiendo el territorio por otro lado, pero por otro lado vemos ayuntamientos donde gobiernan, donde relanzan esa situación. Hablamos un caso perfectamente de la oliva, es que lo de la oliva, el crecimiento que está teniendo la oliva, sobre todo en pueblos como Las Ares y Tindaya, es increíble, y eso habrá que darle solución en un futuro de servicios, de agua, de servicios de recogida de basura, muchísimos servicios. Es decir, el Cabildo habla de reto demográfico, pero no tiene clara una hoja de ruta, cómo afrontar el futuro de Fuerteventura, no la tiene, y si la tuviese, pues hubiese trabajado intensamente para tener una ordenanza como el PIOF, que te regulase y te dijese, mira, este es el modelo de isla y esta es la isla que vamos a tener o lo que se puede construir, hacer o no hacer. Pero todo va un poco en base a pronunciamientos, digamos, políticos según no venga el momento políticamente. Pero no tiene claro una hoja de ruta de trabajo y luego, pues aparte que es un grupo de gobierno que está, pero no está. Está, pero no está. Entonces, cuando no hay un grupo de gobierno que trabaje cohesionadamente, sino unos por uno, otros por otros, pues ya han pasado 2 años de las elecciones, de la toma de posesión, y vamos a llegar al 2017, y como se dice siempre en términos futboleros, pues las notas se ponen a final de curso y veremos en el 27 el resultado de la gestión de este grupo de gobierno del Cabildo. ¿Y cómo se está preparando el Partido Popular para el 2027? Porque, claro, ustedes también están en el punto de mira. Ustedes se iniciaron un proceso con una gestora, se mantienen con la gestora, estamos ya en el 50% de la legislatura, es decir, entiendo que el partido estará tomando decisiones. ¿Cómo se enfrentan ustedes a ser la alternativa de gobierno en el 2027? Cuando llegue el 27 se verá, pero nosotros está claro que tenemos desde la Dirección General y desde la Dirección de Fuerteventura una hoja de ruta marcada a este proceso. Cierto es que estamos con una gestora, pero bueno, seguramente que no tardaremos mucho en que se produzca pues lo que tendría que ser después de la gestora, que es un congreso, y yo creo que el Partido Popular después de que realice ese congreso saldrá fuerte, más fuerte que nunca, y irá a las elecciones. Nosotros tenemos ya por experiencia, y yo siempre lo repito, cada 8 años pasamos una debacle, se nos va el presidente o se nos va la presidenta, el Partido Popular se hunde, nos llegó el tema del petróleo, el Partido Popular se hunde. Quiero recordar que después del petróleo, tanto yo como la compañera Esther, pues sacamos el Senado en 2 ocasiones y demás. Es decir, que hemos sobrevivido siempre a las situaciones, que han sido muchas las que nos ha pasado, eso hay que reconocerlo, pero siempre hemos sido fuertes, hemos sobrevivido, y sobre todo porque estamos en un partido importante, un partido que tiene las cosas claras, que tiene una línea ideológica siempre muy marcada, y yo estoy convencido de que el partido pues marque el procedimiento de la celebración del Congreso, y de que haya una dirección insular, pues otra vez volveremos a estar ahí como vamos a estar, porque aparte
en algunos sitios es que nos lo están poniendo muy fácil, como en Tuineje, y en otros sitios habrá que trabajarlo más, pero vamos a estar ahí como siempre hemos estado, y sobre todo si gobernamos, pues lo hemos mostrado. En el Cabildo de Fuerteventura estuvimos gobernando 2 años nada más y pasamos de 4 consejeros a 5, y pasamos en la anterior, cuando yo fui candidato, que veríamos muy mal también de una guerra, pues pasamos de 3 a 4 consejeros, y en ayuntamientos hemos tenido subidas. Así nosotros cuando gobernamos, pues demostramos la gestión, y a pesar de las circunstancias, pues el Partido Popular siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí, porque es un partido importante y no nos vamos a quedar en el camino. Ni tampoco en la oposición. Es decir, claro, porque es cierto que han estado 2 años gobernando, pero entiendo que estamos en un momento en el que el Partido Popular debería de reflexionar sobre sus resultados, ¿no? Es cierto que ustedes mantienen un buen número de consejeros en el Cabildo Insular de Fuerteventura, e incluso han mantenido en algunos fueros resultados, bueno, pues como ha ocurrido en el caso de Tuineje, en el caso de Puerto del Rosario, en el caso de La Oliva, bueno. Pero obviamente entiendo que esa reflexión de cara al 2027 tiene que pasar por no deberíamos de permitirnos otra legislatura más en la oposición, porque tienen un electorado que va a tomar decisiones. Un partido de vocación de gobierno, y como digo, cuando lo hemos gobernado lo hemos demostrado. Esta pasada legislatura gobernamos en Tuineje, pues de la gestión de Esther Hernández y su equipo como alcaldesa, pasamos a ser la fuerza más votada en Tuineje. En La Oliva, pues también hicimos una subida importante. En el Cabildo, a pesar de 2 años nada más, hicimos una subida. Entonces demostramos que cuando gobernamos subimos en intención de voto. Pero también es cierto que tenemos que gobernar. Luego se dan circunstancias que no son nuevas, que ya ha pasado en otras legislaturas, que en el gobierno de Canarias gobierna Coalición Canaria y el Partido Popular, llamamos en Fuerteventura, pues gobierna Coalición y el Partido Socialista. Es una cuestión que yo creo que ya... Bueno, a lo mejor porque a lo mejor hay que entonar un poco la culpa, ¿no? De que no, bueno, las negociaciones, aún teniéndolo todo, no fueron las más apropiadas. No creo que sean tampoco las negociaciones, ¿no? Yo creo que lo que tenemos de estas cuestiones es, lo digo sinceramente, es aprender, y en un futuro, pues, tomar aquellas decisiones que tengamos que tomar, ¿no? Y entonces, por lo tanto, yo creo que ya para la próxima... Por ejemplo, buscar candidatos que tengan más apoyos. No, si los apoyos los hemos tenido, tenemos números para gobernar en muchos sitios, los candidatos los hemos tenido. Lo que creo que tenemos que tener la fuerza como isla para decir, oye, pues nosotros también estamos aquí y tenemos que gobernar, porque también pues nos lo hemos currado, nos hemos merecido, como al igual se gobiernan otras islas. Por lo tanto, yo creo que eso también es un debate que habrá que hacer cuando llegue el nuevo Congreso, y desde Fuerteventura está aquí, no podemos volver a permitir, como pasó en el 2003, que se gobierne en Canarias el señor Soria y Ada Martín, y en Fuerteventura gobernaba Mario Cabrera Domingo Fuentes, o ahora, y aquí en Fuerteventura gobierne Mario Cabrera y Blas Acosta, ¿no? Pues también es una cuestión nuestra interna de decirle al partido, oye, pues tenemos que estar aquí, nosotros también para este tema. Que tenemos nosotros que hacer nuestras cuestiones, nuestros deberes internos bien también, pero también tenemos que ponernos en la situación que Fuerteventura es una isla que ha aportado muchísimos votos. Tenemos ahora mismo dos diputados, hemos tenido incluso una diputada en el Congreso, hemos tenido el Senado muchísimos años seguidos también en Fuerteventura, así que hemos aportado. Por lo tanto, también, entonces, ante esta situación, pues yo creo que hay que hacer una reflexión y un debate para la próxima legislatura. ¿Están de acuerdo, señoras? Sí. Totalmente, sí. Yo creo que lo que ha dicho Claudio está más que acertado. Yo creo que es una persona con mucha experiencia dentro de la organización y lo ha expresado correctamente. Yo creo que por muchas partes tenemos que hacer esa reflexión, pero también había sitios, por ejemplo, por aportar algo más, como en mi municipio, que a pesar de ser la lista más votada, a pesar de que la hoy alcaldesa dijo en este medio de comunicación que y además te pregunta usted que si no ganaba las elecciones ni con más concejales y si hubiese un partido que tuviera más votos no gobernaría, no cumplió, porque evidentemente había un pacto ya en el municipio de Tuineje donde gobernaba el Partido Socialista y Coalición Canaria, a pesar de que hubiese una lista más votada. Y por castigarme a mí, porque esa es la realidad, por castigarme a mí han castigado al municipio de Tuineje, que al final es la ciudadanía la que está pagando los platos rotos, la que está pagando, bueno, un gobierno que estamos viendo más que nefasto. Bueno, yo por hacer un comentario, ayer veía en redes sociales del propio ayuntamiento cómo ponían como ejemplo de gestión que estaban pintando una grúa que está en una rotonda. Yo
Mire, si ese es el ejemplo de gestión del municipio de Tuineje, que es lo próximo, ver a las administrativas poniendo folios de una mesa en otra, ver a las señoras de la limpieza que están limpiando las instalaciones municipales, es que de verdad yo les pido, y lo tengo que decir porque no me puedo ir de aquí sin decirlo, un poquito más de altura, un poquito más de gestión y menos mediocridad. Por poner un ejemplo, han pasado las fiestas de Tesejerague, la ciudadanía tuvo que criticar en redes sociales, oye, ¿qué es nuestra fiesta? ¿Qué es San José? ¿Cómo es posible que no hayan adecentado el pueblo, que no lo hayan limpiado, que no hayan puesto las banderillas, que no hayan hecho absolutamente nada? Entonces, desde luego, como digo, ha quedado claro que no tenían proyecto ni programa para Tuineje. Su único proyecto y el único programa era quitar al PP y a mí del ayuntamiento. Nos está preguntando por aquí un seguidor si van a seguir contando con los apoyos de Pilar González en la zona norte para las próximas elecciones. Bueno, yo creo que es una pregunta que habrá que hacérsela a ella, ¿no? Ella ha dejado su acta de concejala y ahora mismo está vinculada a lo que es la política activa en el partido, y es una pregunta que habrá que hacérsela a ella, y también luego habrá que hacérsela también a quien dirige el partido Fuerteventura después del Congreso. Por lo tanto, es una cuestión de futuro que no podemos responder ahora. Que no tienen la menor idea todavía de quién. No, porque yo creo que no procede, ¿no? Como puedes preguntar por Pilar González, como puedes preguntar por Dunia Álvaro, que también se ha dejado su acta en Puerto, o puedes preguntar en Pájara, perdón, o por cualquier otra persona. Yo creo que cuando llegue el momento que el partido tenga la dirección ya, que sea la que decida el camino y las listas y demás, pues se verá con quién se cuenta, con quién no se cuenta, con quién quiere ir y cómo se configura, ¿no? Yo creo que en ese tema, si algo ha demostrado el Partido Popular, como decía antes, que hemos pasado muchos baches y muchas debacles, es que en este partido nadie es imprescindible. Se ha demostrado que se ha ido gente importante del partido y el partido ha seguido adelante. Por lo tanto, yo creo que lo importante es trabajar en equipo y ir todos a uno para seguir teniendo esos resultados que fueron bastante buenos, como digo, en las últimas elecciones. Bueno, tenemos al otro lado, pónganse los auriculares, a un compañero suyo del norte que, bueno, pues está llevando el peso, es José Vicente Calero, está llevando el peso en la zona norte de la agrupación municipal, en este caso del Partido Popular, y que, como hemos hablado antes de transporte, yo no quiero dejar de lado el servicio de taxis, del que también seguramente ustedes tendrán mucho que decir y que aportar. José Vicente Calero, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Nuria, y a todos los oyentes, también a los compañeros del Cabildo. Les hemos preguntado por la zona norte ahora que están ustedes en el ecuador de la legislatura, porque claro, para los vecinos pues seguramente querrán saber. El Partido Popular ahora mismo en la zona norte, más allá de lo del taxi, le voy a preguntar por el taxi, pero por ir un poco en la línea de lo que estamos ahora mismo comentando, el Partido Popular, ¿cómo está el Partido Popular en La Oliva actualmente? Pues el Partido Popular está bien, haciendo nuestro trabajo de oposición, haciendo nuestro trabajo también orgánicamente, también de trabajar. Ahí tienes dos compañeros que están dentro del Partido Popular de La Oliva y al final lo que estamos haciendo es un equipo, y es lo que estamos trabajando. Tienes a Claudio, tienes a Gema, tienes además los 5 concejales que tenemos, estamos 2-1, tanto Nereida, María Carballo, Bea, Tony Pereira. Estamos trabajando en demostrar que tenemos una alternativa real para el municipio de La Oliva, para aplicar otro tipo de políticas. Lo estamos demostrando a través de esas mociones que vamos llevando, de esos ruegos, de nuestras notas de prensa. Bien. Y demostrar que tenemos una alternativa real y una alternativa muy diferente a la que actualmente está llevando el grupo de Coalición Canaria y Partido Socialista. Y 3/4 lo mismo pasa con el Cabildo, es decir, que también al final tienes dos consejeros que son de La Oliva, del norte, y en el Cabildo creo que también se está proponiendo lo mismo, que puede haber mayor sensibilidad con otras personas que sean de La Oliva, porque sí es verdad que muchos temas de La Oliva ahora mismo del Cabildo están abandonados y están en un cajón. El taxi es un servicio que ustedes han denunciado hace muy poquito, casi una semana. Sí, el taxi, como tú bien dices, es un tema que llevamos demandando desde que empezó la legislatura, que así se puede decir. Yo creo que ya, si no ha sido en el 50% de los plenos que hemos hecho hincapié en ello, creo que me quedo corto. ¿Qué están solicitando exactamente, José Vicente? Pues nosotros en principio lo que estamos solicitando es que en su momento se aprobó ahí un estudio socioeconómico por parte del ayuntamiento para otorgar 6 licencias de taxi, sí, donde la cooperativa del taxi también hizo un estudio que avalaba 5 y después están totalmente de acuerdo que se aplicaran esas 6 licencias.
Nosotros lo estamos diciendo que ante la problemática que estamos teniendo de servicio de transporte público en estos momentos, Sí. de guagua, también de que estamos teniendo con el taxi, pues que se amplíe para evitar las deficiencias que estamos dando a los residentes, de muchos vecinos cuando piden un taxi. Lo que pasa es que se tiene que ceñir al estudio, ¿no? Esto también pasa en Puerto, que han llegado las licencias pues casi 10 años después de que se hiciera aquel primer estudio, con lo cual la realidad ha cambiado completamente. Tendrían que pasar otra vez por otro estudio, ¿no? No, para nada. ¿No? Porque este estudio sí es reciente, es de finales de la legislatura pasada, y tendría que seguir, ya se ha pedido también el informe al Cabildo, el cual ya nos han trasladado que es favorable, y lo que estamos diciendo que qué es lo que sucede incluso este verano, cuando salía ese decreto del Gobierno de Canarias donde las paralizaba hasta que el Cabildo cumpliese con esos estándares que ya ha cumplido, y nosotros lo que decíamos en ese momento incluso al Ayuntamiento es, miren, sabemos que está paralizado, pero sigan trabajando. Nosotros del Partido Popular lo que no entendemos, cómo es posible que se lleven casi 2 años con el trabajo que ha hecho el compañero Tony Pereira al frente de la Consejería de Transporte, que quedaban los últimos flecos, como en 2 años no es posible que se hayan otorgado esas 6 licencias de taxi. Y cada vez que nosotros le preguntamos al grupo de gobierno, no es que nos digan, no, es que los plazos, es que esto es muy complicado, hay que encargar otros estudios. No, lo que nos dicen es, estamos trabajando en ello. Y eso es lo que para nosotros es inaceptable. Que con la imagen que estamos dando, primero, a los vecinos, que son conscientes del déficit que hay, a los turistas que nos visitan, provocando en determinadas situaciones, imágenes inaceptables de un municipio como La Oliva, con cola en la avenida Nuestra Señora del Carmen, con personas esperando que pueden perder su avión en los hoteles, cuando hacen viajes de agencia. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit de cuando un viaje está descargando en el aeropuerto y ya le están llamando de ahí, mira, vete para Cotillo, y le están diciendo, mira, es que me dijiste antes que tengo otro en Corralejo. No, pero es que tenemos un Cotillo 1 que se le va a perder el avión. Eso no lo podemos estar permitiendo. Es un problema. Esta imagen es inaceptable. De que se están viendo obligados a veces diciendo, mira, vete a Rigomares y llevas 2 viajes juntos en un taxi. Eso no es un servicio de calidad. Eso no se puede permitir en un municipio como La Oliva. Y ahora mismo lo que tenemos que hacer es otorgar esas 6 licencias de taxi de forma inmediata, la mayor brevedad posible, y después se encargará, cuando pase un año y se vea ya un año de cómo ha ido ese trabajo de esas 6 licencias de taxi, pues se volverá a encargar un estudio socioeconómico y veremos si hace falta encargar nuevas licencias de taxi y ampliar la flota o no. Y después otros temas también, si me permites, Nuria, sí, que hemos también ido demandando con el transporte público, ya que estamos hablando de ello, sí, es también en relación a la guagua, es decir, las deficiencias que tenemos en algunas líneas ahora mismo en el municipio de La Oliva, donde mucha gente se queda por fuera, algo que es generalizado en toda la isla de Fuerteventura. Y sobre todo un tema muy importante es que hemos solicitado también al Ayuntamiento, para que esté el Cabildo, a crear una línea para la zona de Jafón, ya que hay una zona muy importante residencial ya, que ha ido aumentando en los últimos años, y además hay 2 superficies muy importantes, como son Mercadona y también Líder, que puede posibilitar a la gente, no solamente de Corralejo, sino también de los pueblos, a ir a realizar sus compras en esas 2 grandes superficies, y al mismo tiempo a ese núcleo poblacional de más de 2.000 personas, que pueda tener acceso a un servicio de transporte público como es la guagua, mucho más rentable que un taxi. Bueno, es un tema, sí, Gema. Es que es un tema recurrente. Al final son servicios que no están dimensionados para la demanda actual, ni el taxi, ni la guagua, ni las rutas, ni los horarios, No puede ser que tú llegues a un aeropuerto a las 11 de la mañana y no puedas tener forma de llegar a Puerto Rosario, ni en guagua ni en taxi. Y eso me pasó a mí estas Navidades. Y yo decía, yo no doy crédito. A mí me habían contado la problemática, pero cuando te toca verla así tan de frente, es decir, una cola para coger una guagua y a los taxis, y fue como, ¿a quién llamamos para que nos vengan a recoger? Porque no nos lo podemos permitir, ni por nuestro propio bienestar, por nuestro trabajo, por nuestros hijos, ni por la imagen que estamos dando a ese turista que es nuestro principal motor económico. Bueno, pues no sé si tu INEGE tiene este problema también, Esther, en cuanto a los taxis, en cuanto a las licencias. Bueno, yo creo que en cuanto a los taxis, es verdad que ayer, el martes se daba una licencia de taxi, es verdad, de PMR, se viene a sumar a la que ya estaba y nos parece una buena noticia. Es verdad que a veces ha habido en algunos momentos pues dificultad para
para coger taxi, pero yo creo que es un problema grave en la isla lo que está pasando con los taxis en el aeropuerto de Fuerteventura, y yo creo que sí se lo tendría que reflexionar el Cabildo si hacer un área sensible, lo que es el tema del taxi, que todos los municipios trabajar sobre eso, puedan ir a recoger al aeropuerto. Yo creo que es algo que por lo menos habría que reflexionarlo, hablarlo, y no dar la imagen de cara al turista, pero sobre todo, como dijo Gemma, también los residentes cuando nos intentamos desplazar. Bueno, José Vicente, pues gracias por la aportación y vamos a ver si esto tiene alguna solución más pronto que tarde, precisamente. Primero por los vecinos, obviamente, y después por todos los visitantes, que al fin y al cabo, de momento, es la industria, la economía que tenemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buen día y un saludo a los compañeros del Cabildo. Un saludo. Bueno, señores, pues en este momento ha llegado una nota de prensa de su partido, pero especialmente del Partido Popular en Puerto del Rosario, donde va a solicitar, es la última hora, explicaciones a través de una comparecencia en el próximo pleno sobre la situación de la vivienda, en el municipio. Dice que, según los populares, es incomprensible que después de meses de promesas del gobierno municipal acerca de la inminente construcción de viviendas públicas, aún no se haya materializado ninguna de ellas. Hace casi 2 años se mencionaron las mismas calles y las mismas viviendas, y hasta la fecha todos siguen siendo anuncios vacíos. El Instituto de la Vivienda se ha mostrado una buena predisposición para que estas viviendas se lleven a cabo, pero parece que se repiten los errores de la legislatura pasada, según añaden los populares. Bueno, las mismas calles añaden los populares de hace 2 años y de hace 4, porque de estas calles venimos hablando desde la legislatura de Ángel Víctor Torres. Creo que todo el mundo sabe que la calle Cervantes es la calle donde va la vivienda de protección oficial. Ahora falta la vivienda, ¿no? Veremos a ver lo que ocurre. Hemos intentado ponernos en contacto con Ana Padilla. En este momento no puede atender el teléfono, pero bueno, ahí está, si quieren conocer la información en nuestro digital. Y quería preguntarles también si vaticinan que pueda haber cambios políticos en los últimos 2 años a tenor de los últimos acontecimientos, o se va a mantener la legislatura tal y como estamos, con la estabilidad. La estabilidad en el sentido de que no ha habido mociones de censura, de que no ha habido cambios como los que hemos tenido. Es que bueno, es imposible comparar con lo que hemos tenido la legislatura pasada, ¿no? O equipararlo. ¿O no? ¿O creen que va a primar la estabilidad? Bueno, en política nunca se sabe, pero sí es cierto que ya van 2 años de legislatura y que o se produce cualquier cambio ahora o a final de legislatura, pues no sería demasiado provechoso, digamos, para ese tema. Pero bueno, cierto es que las relaciones entre los que gobiernan son bastante malas, ¿no? Están muy deterioradas, aunque de cara a la galería puede aparecer otra, pero no son pactos de gobierno estables, armónicos, coordinados, que van en la misma dirección, sino cada uno por su lado y con muchos problemas internos entre ellos. Se aguantan porque se necesitan, pero no gobiernan en coordinación, sino cada uno por su lado y bueno, sobre todo el Partido Socialista un poco tragando por seguir manteniéndose en el gobierno, y Coalición Canaria, bueno, pues no queriendo molestar al Partido Socialista con cuestiones que afecten al Estado. Por lo tanto, están gobernando porque se necesitan, pero no se ve esa armonía, esa coordinación. Bueno, lo podrá decir de Tuineje, yo lo percibo en La Oliva, lo percibimos en el Cabildo y lo percibimos en otros municipios, y por lo tanto esa es la situación que tenemos, y por lo tanto yo creo que ellos se aguantarán hasta el final porque se necesitan. Bueno, yo soy de las que pienso, esto es opinión personal, que no se va a mover absolutamente nada, están muy acomodados. Ellos hablan continuamente de un pacto estable, pero lo que quería la ciudadanía no es solamente que haya un pacto estable, la ciudadanía quería que hubiese un pacto para mejorar lo que hemos hoy hablado aquí, y evidentemente, por lo que recibo de mis compañeros, no solamente en Tuineje, en ningún municipio de la isla está dando los frutos que tendría que dar un pacto, y así nos extrapolamos solamente al municipio de Tuineje, que es lo que más verdaderamente conozco y percibo.
Bueno, yo creo que es un gobierno absolutamente roto, pendiente de mesas de negociación del pacto, que el Partido Socialista pone a caldo pollo los concejales a los de Coalición Canaria, y los de Coalición Canaria van poniendo por todas las esquinas también a caldo pollo a los concejales del Partido Socialista, echándose las culpas los unos a los otros y los otros a los unos. Y como dije anteriormente, al final quien está perdiendo, quien está pagando claramente el desastre de la gestión es la ciudadanía. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. De momento estamos a día 20 del mes de marzo del año 2025. De aquí al 2027 no queda tanto, no queda tanto, y ustedes lo saben perfectamente. Les deseo que tengan una oposición constructiva. Al fin y al cabo, esta legislatura ustedes la están marcando por la falta de irritación, por la falta de ruido político como el que hemos vivido en otro momento, y bueno, pues ojalá todo sirva, pues eso, para poner el conocimiento y la experiencia en ayudar a temas tan importantes como la vivienda, el transporte, el planeamiento o las obras. Muchas gracias y que tengan una muy feliz jornada. Gracias. Gracias. Y nos vemos en FEAGA, ¿no? Será el próximo, ¿no? Nos vemos Quedan carnavales, ¿no? Nos quedan carnavales, y precisamente en su municipio, señor Claudio, ya quisiera yo decirle que hemos terminado, pero no hemos terminado, puesto que esta casa cubre la totalidad de los carnavales. Este fin de semana, viernes, maratón de murgas en directo a través de Onda Fuerteventura. 9 agrupaciones se van a subir al escenario de Corralejo. El sábado, en paralelo, emitiremos el coso de Morrojable y también el de Corralejo, y el domingo estaremos en el Carnaval de Betancuria, que también desde hace ya 3 añitos también participa dentro de la agenda de calendarios. Estaremos además en Casillas del Ángel, en ese carnaval que es casi el coletazo definitivo, y por supuesto en el Carnaval de Tetir, dentro de un mes. Y este fin de semana 3 jornadas de lucha, viernes, sábado y domingo. Así que si quiere apuntarse, hay hueco. Buenos días, sean felices. Les dejamos ahora sí con Juanfran Rodríguez de Buena Mañana, y después, inmediatamente después, turno para el deporte con la compañera Yolanda Martínez.